Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo soy hijo. Hoy oramos, Padre, para que la palabra que tú vas a traer a nuestro corazón caiga en terreno fértil. Visión, un culto más. Antes de empezar ya con la palabra, hoy voy a hacer dos cosas que vamos a romper un poquito el protocolo. Quiero invitarlo a que usted participe en eso. Lo primero, contarle un poquitito de lo que ha sucedido en los últimos... Gracias, muchas gracias. Contarle un poquitito de lo que ha sucedido en los últimos días. Los últimos días hemos tenido varias cosas importantes. Como congregación, el fin de semana pasado tuvimos 5 servicios. Los 5 estuvieron a reventar. Principalmente yo me voy muy contento con el servicio que tuvimos del grupo de Radical, el grupo de jóvenes de 13 a 25 años. Estuvo impresionantemente bueno, impresionante la semana anterior. Sé que la palabra que recibimos el sábado, el domingo estuvo buenísimo. Si usted no pudo estar o escucharlo, quiero invitarlo a que lo escuche en su casa para llevar esa línea del pensamiento que hemos venido con la serie que estamos compartiendo hoy. Esta semana tuvimos un montón de buenas noticias. Tuvimos una reunión de bienvenida aquí en la iglesia, estuvo lindísimo, tomamos café, hablamos un poquitito de la iglesia, compartimos, tuvimos bastante gente en la reunión de bienvenida, gente que apenas se viene incorporando o a la fe o a la iglesia, y nos bendice tenerlo. Si usted está hoy aquí de corazón, le queremos dar un abrazo, queremos mencionarle que porfa siéntase como en su casa, sienta que si en algún momento necesita algo de alguno de nosotros, estamos para servirle y no para ser servidos. Por último, empezamos el curso de fundamentos bíblicos también el martes anterior y todos los martes. Para mí es un privilegio ver 50 personas en ese curso. Es un privilegio, porque quiere decir que dentro del pueblo hay hambre y sed de escuchar del Evangelio y de aprender y de conocer al Señor. Entonces estoy muy contento con todo lo que ha pasado. Este fin de semana 3 reuniones, las 3 estuvieron total y completamente llenas, y hoy continuamos con la serie del evangelismo. Pero hoy, incluso dándole la bienvenida a la gente que nos está acompañando desde internet hoy, a través de redes sociales, hoy quiero romper un poco el protocolo, invitar idealmente que haya por lo menos 1 o 2 personas que quieran pasar aquí a contar un testimonio. ¿Por qué? El evangelismo, lo vimos hace 15 días, es algo práctico y no algo conceptual. Es algo práctico y no algo teórico. Entonces, nuestra expectativa es que en estas 6 o 7 semanas usted lleve lo que va a aprender aquí, lo lleve a ponerlo en práctica en su vida diaria. Sé que ha habido mucha gente que lo ha empezado a hacer, porque ya se me han acercado. Derek, viera lo que me pasó, viera lo que me pasó. Yo mismo lo he hecho. Me bendice que la semana pasada un amigo del gimnasio pudo venir a la congregación. La semana pasada un ex compañero de trabajo pudo venir, quiere seguir viniendo.
Pero yo no quiero que usted se quede conmigo. Creo que esto tiene que ser algo, un esfuerzo de cuerpo, y ahora lo vamos a ver en la enseñanza. Quiero invitar, si hoy hay 1 o 2 personas, como estamos en transmisión, tiene que ser muy rápido, que quieran venir aquí, contar un pequeño testimonio de cómo les ha ido compartiendo el Evangelio, para mí sería una bendición, y creo que va a bendecir también a cada uno de los que estamos aquí y a la gente que está en su casa. Entonces, si hay alguien, porfa, que ponga su mano, venga. Ok, ahí hay uno, Meli, uno más. Aquí, Amanda, vení Amanda de una vez. Si querés, con el mío o con el tuyo, ajá. Venite, Meli, también. Hola. Cuando todos tenemos personas que forman parte de nuestras vidas, nuestra mamá, papá, amigo, novio, esposo, hijos, póngale nombre. Y cuando usted está hablando con quien sea, en algún momento surge la conversación o usted menciona a dicha persona, ¿verdad? Dependiendo de lo que estén hablando. Jesús para mí es más importante que todas, es la persona más importante. Y Él ha cambiado mi vida y me ha dado todo y me ha transformado, y no hay nada que yo no sea que no le debo a Él. Y eso es lo que yo he usado para traer a mi mente y a mi corazón cuando estoy hablando, porque Cristo está en mí, Cristo es mi vida, Cristo es mi todo. Y cómo no voy a hablar de Él, cómo no lo voy a mencionar, cómo no está impreso en mí, forma parte de mí, de mi vida, y en algún momento, en alguna conversación va a surgir, y no me avergüenzo, y es como lo que he tratado de tener en mi mente y en mi corazón, que Cristo es mi todo, y si lo es, ¿cómo no voy a hablar de Él con quien sea? Bueno, para nadie es un secreto que hablar aquí del Señor es muy fácil, ¿verdad? Y a veces en el lugar de trabajo, en otros lugares nos resulta un poco más difícil, o al menos ha sido mi experiencia. Y yo desde hace un tiempo venía diciéndole al Señor, Señor, quiero que me uses más en mi lugar de trabajo, quiero tener más oportunidades de hablar de ti, ¿verdad? De esas empresas transnacionales es un poco complicado el tema de hablar de Dios, porque todo el mundo se siente ofendido, ¿verdad? Entonces, las políticas son como muy estrictas en ese tema. Y bueno, el viernes pasado, antes de que empezara la serie del evangelismo, mi departamento es muy grande, tiene como 350 personas, y pusieron en el chat de todas las personas que iban a empezar clubes sociales, ¿verdad? Entonces, que había de hiking, de Netflix, de licores, entonces que quién quería abrir un grupo o ser parte de un grupo, ¿verdad? Entonces yo no dije nada, pero el Espíritu Santo desde ese momento yo empecé a sentir como, ¿qué es esto, verdad? Y no dije nada. El domingo vine y Derek, bueno, predicó eso fue hace 2 domingos, creo. Empezó el evangelismo, y el Señor no dejaba de inquietarme con respecto a eso, que esa oportunidad, ¿verdad? El Señor era como, usted quería, ¿verdad? Le estoy abriendo una puerta, hágalo. Y tenía realmente mucho susto. Pero el lunes apenas llegué al trabajo, fue lo primero que hice, contacté a la muchacha y le dije, yo quiero liderar uno de estudio bíblico. Yo no tengo tiempo, no tengo nada, pero solo tenía que ser obediente a lo que el Señor me estaba mandando a hacer. Si no logramos eso, realmente no entendimos a qué vinimos a la iglesia. Y quiero retarlo, quiero hablarle fuerte, quiero de verdad que usted entre en esa conciencia, entre en ese entender, y sin más, porque si no, no me va a dar tiempo, quiero invitarlo a que vaya a la palabra. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 13. Como se los anuncié a algunos en los grupos de anuncios, hoy vamos a estar hablando de una enseñanza que se llama sal, luz y levadura. Sal, luz y levadura. Y quiero hablarle del contexto antes. No podemos empezar a predicar sin entender de lo que estamos hablando. La Biblia nos habla cómo el Señor enseñaba a través de parábolas. Y parábolas, si usted se va literalmente al griego, parábolas te va a hablar de comparaciones. Y es donde el Señor nos enseña cómo funciona un reino espiritual, haciendo comparaciones con cosas de nuestra cotidianeidad, de nuestro día a día. Y el Señor va a agarrar eso espiritual, lo va a comparar con estas situaciones del día a día y nos va a enseñar cómo se mueve su reino. Entonces,
el Señor nos va a hablar, hoy queremos hablar de 3 parábolas: sal, luz y levadura. El Señor dice que nosotros vamos a ser la sal, luz y levadura. Entonces, el capítulo 5, mega conocido por todos nosotros, hablando de las bienaventuranzas, todos deberíamos de conocerlo, todos deberíamos de manejarlo. Empieza hablando, el Señor viene y predica acerca del Sermón del Monte, acerca de las bienaventuranzas. ¿Qué es lo importante que nosotros deberíamos de saber de las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas es la forma en cómo el Señor nos enseña cómo debería de verse su reino, cómo debería de ser evidente el reino de Dios. Esta enseñanza es para aquellos que somos parte de su reino, para aquellos que ya hemos nacido de nuevo, aquellos que somos discípulos y aquellos que tuvimos un encuentro transformador, de por vida, radical con el Señor. Si usted lo ha tenido, todo esto es como nosotros nos deberíamos de ver. Y para leerle algunos ejemplos, versículo 3 del capítulo 5 de Mateo: bienaventurados los pobres en espíritu. Nosotros como hijos de Dios deberíamos de ser pobres en espíritu. Y ser pobres en espíritu no es algo peyorativo o negativo. Es algo más bien que deberíamos de gozarnos, porque el pobre del espíritu es aquel que llega al Señor con una actitud humilde y enseñable. Deberíamos de ser enseñables para el Señor. Deberíamos de ser personas que nos lleguemos a Él dejando de lado orgullo, sino más bien buscándolo a Él genuinamente. Deberíamos de ser, versículo 5, mansos. Versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Versículo 7, misericordiosos. Versículo 8, los de limpio corazón. Así se ve el reino de Dios. Así deberíamos de vernos nosotros siempre. Entonces, el Señor empieza hablando de cómo se debería ver el reino, pero el Señor cierra de una forma que me parece que es muy importante y va contraria a mucho de lo que se predica en este tiempo acerca del cristianismo. Este tiempo se ha vendido un cristianismo donde yo me acerco a Dios y voy a ser bendecido económicamente y se van a solucionar mis problemas y todo va a cambiar y todo va a ir bien y fui creado para grandeza y un montón de promesas que no encontrás en la Biblia. Y sí, Dios nos va a prosperar. Y sí, Dios bendice. Pero Dios nos bendice con lo que necesitamos. Y no nos acercamos a Dios en función de que Dios nos dé. Ya Dios nos dio todo. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y eso es más que suficiente. Ese es el verdadero mensaje del Señor. Y no un mensaje donde nos dé. Al contrario, si usted se va al versículo 11, dice: ojo la promesa para los que somos hijos e hijas, los que somos del reino. Versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. El resultado de haber nacido de nuevo es que va a haber una oposición contra nosotros. Yo no sé si usted tiene poco tiempo de ser creyente, pero cuando usted se encuentra con el Señor, porque el Señor lo estaba buscando y usted decide abrirle las puertas de su corazón al Señor, usted va a encontrar oposición. Te van a criticar tus papás, tus familiares, gente tus amigos te van a decir: es que cómo has cambiado. Porque va a venir un choque entre agradar a mi Señor o agradar al mundo. Porque si yo agrado a Dios, voy a convertirme en enemigo del mundo. Y si agrado al mundo, voy a convertirme en enemigo de Dios. Ahora, no todo es negativo. Yo les contaba en la reunión pasada una historia de una persona, no es mía la historia nada más, es una historia de una persona que escuché una vez que decía que había un rabino en la ciudad y empezó a hacer un montón de cosas de bien en la ciudad. Y se le acerca una persona y le dice: ¿sabes qué? Te quiero odiar. Yo quiero odiarte, pero haces tanto bien que me da una cólera que no puedo odiarte porque ayudas a los pobres y sirves a la comunidad y apoyas y haces y construyes. ¿Que cómo alguien va a odiar eso? Como cristianos nosotros tenemos que entender que tenemos un llamado a generar un impacto de bien alrededor de nosotros. Que la gente vea que nosotros somos los trabajadores excelentes.
Somos el modelo de trabajador, somos el modelo de estudiante, somos el modelo de ciudadano, somos el modelo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a modelar a Cristo, tenemos que modelar a Cristo y representarlo en la forma en que Cristo actuaría. Entonces tenemos que ser modelo, pero a la vez Cristo en sí mismo y sus principios éticos y morales van a chocar en una sociedad corrupta. Quiero contarle una historia. Una vez estaba en mi trabajo con unos compañeros y uno de mis compañeros empezó a hacer chistes vulgares de una compañera de trabajo. Y yo me volví a él y le digo: no es que estás casado, como una persona casada habla así de una compañera de trabajo. ¿Cómo le faltas honra a tu esposa? Ni para qué dije eso. No me volvieron a hablar. No me volvieron a relacionar en sus chistecitos, pero no volvieron a hablar mal. No volvieron esas bromas en el ambiente de trabajo. Porque nosotros, cuando llevamos una ética y moral cristiana al lugar a donde estamos, va a haber un choque, pero el ambiente cambia. Va a haber un choque, pero el ambiente tiene que cambiar. Entonces el Señor nos dice: ustedes van a generar conflicto. Y solo hay dos formas humanas en que usted reacciona al conflicto, naturalmente. Una, usted huye o usted lo enfrenta. Solo hay dos formas. Si usted sale aquí de la iglesia, va caminando y se encuentra un montón de ladrones que le van a hacer daño, usted tiene dos opciones. O uno, huye y sale corriendo, o dos, los enfrenta. Entonces el Señor viene y dice: así se ve mi reino, así se ve la gente que habita en mi reino, y la gente va a tener un choque espiritual cuando usted empiece a vivir el verdadero transformación que trae Cristo a la vida de las personas, y usted va a recibir un choque con el mundo. Ahora el Señor te empieza en el versículo 13, que es el que vamos a empezar leyendo. El Señor empieza diciendo: así es como tienes que actuar. Y quiero leer el versículo 13. Literalmente, así es como tienes que actuar. Vas a tener que confrontar ese mundo y no huir. Confrontar ese mundo y no huir. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, si usted tiene Nueva Traducción Viviente, va a encontrar que va a decir: si la sal pierde sabor, se desvaneciera, ¿con qué será salado? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Sabe? El Señor empieza hablando una parábola de que usted y yo, si hemos nacido de nuevo, si somos hechos personas nuevas en Cristo, usted y yo somos sal. Somos sal. No dice que seremos sal. No dice que si nos esforzamos mucho vamos a llegar a ser una mejor sal. Dice que usted y yo somos sal por solo el hecho de haber sido nacidos de nuevo. Y eso me tiene que retar a llevar el evangelio afuera. ¿Sabes por qué? Porque usted solo necesita dos cosas para llevar el evangelio afuera. Uno, reconocer que Cristo hizo una obra transformadora en usted, que Él murió en una cruz para que usted hoy tuviera vida. Entonces, si yo reconozco eso y tengo un testimonio de que mi vida antes era diferente y hoy he sido transformado por su poder, yo puedo ir a predicar. No ocupas conocimiento de un montón de cosas. Es bueno el conocimiento, necesitamos crecer en conocimiento, necesitamos acercarnos a la Biblia, pero usted solo necesita su testimonio de vida para ir a predicar y para anunciar las buenas nuevas y anunciar: ¿sabes qué? Cristo me transformó, no entiendo muchas cosas, pero si Él me transformó, te puede transformar a ti también. Si Él me sacó del lodo, a ti también te puede sacar. Si Él me hizo nuevo, a ti también. Si Él me perdonó a mí, que yo era malísimo, a ti también te puede perdonar. Y eso nos tiene que retar a ir a predicar afuera el evangelio. Nos tiene que decir: yo soy sal. Usted que está aquí, esto no es una prédica para los pastores o para los líderes de alabanza. Es una prédica para aquel que ha nacido de nuevo. Todo el que ha nacido de nuevo tiene esa responsabilidad. Todo el que ha nacido de nuevo tiene que ir a compartir la fe. Tiene que ir a compartir el evangelio. Entonces, nos dice que nosotros somos sal. Y dice, la sal. Hay tres características de la sal en esa época que creo que es importante resaltar.
Número 1, la más obvia, que es la que dice el versículo, habla de sal que da sabor. La sal es un condimento que se utiliza para aumentar el sabor a la comida. La sal es adictiva. Hay gente tan adicta a la sal que usted la ve que llega a un restaurante, pide el salero, le traen la comida, no la ha probado y ya le echa sal. Porque de verdad quiere la sal, busca la sal. Yo no sé si usted ha probado papas de restaurantes de comida rápida, para no decir marcas, pero solo el sabor saladito ya a usted se le antoja. La sal es adictiva, la sal tiene esa capacidad y una de las características es la sal, ese sabor que le da. Si usted ha tenido la oportunidad, si no, de verdad deseo que en algún momento la tenga, y si no la tiene, aquí en Costa Rica hay alternativas de ir a algún país del Mediterráneo a comer. No hay comida más buena que la comida alrededor del Mediterráneo. La comida que se hace en Israel, un restaurante libanés, un restaurante griego, es increíble. La cantidad de sabor que tiene esa comida es increíble. Donde la sal era un ingrediente primordial. Pero la sal no solo tenía esa característica, contextualmente a los soldados romanos, si no se contaba el ejército romano con la capacidad de que tenían monedas a mano, ellos a veces les pagaban con sal. Vea el peso y el valor que se le da a la sal. Y yo creo que eso nos tiene que ponernos a pensar un montón de cosas. Yo no creo que cuando nosotros vamos a evangelizar nos deberíamos de poner en una posición de superioridad. Jamás. Jamás. Usted no puede llegar diciendo, es que yo tengo la verdad, es que yo soy toda, y usted que está mal, usted necesita del Señor. No, mi hermano. Todos necesitamos del Señor. No, mi hermano, usted está bien porque Cristo tuvo gracia con usted, no porque usted se lo merezca. Yo estoy aquí por gracia del Señor, usted está ahí por gracia del Señor. Su matrimonio se sostiene por la gracia del Señor, no por méritos propios, por gracia. Entonces nosotros no podemos ir a evangelizar de una posición superior, pero tampoco de una posición inferior. Y yo creo que como cristianos a veces nos damos un valor tan inferior y negativo. Nuestro valor como creyentes, la Biblia nos dice sal y nos hace la comparación del valor de algo tan importante como el dinero. Mi hermano, sepa que usted es importante. Sepa que este mundo, si no hubiera cristianos, sería diferente. Sepa que cada sociedad, si no hubiera cristianos, el mundo sería sumamente distinto. Sepa que los cristianos han transformado la sociedad. La mayoría de universidades más prestigiosas en Estados Unidos y en Londres, universidades formadas por protestantes. Yale, Oxford, Princeton, Harvard, formadas por protestantes. Mi hermano, sepa el valor que Dios le da a usted. Sepa que usted es valioso para el Señor. Sepa que usted es importante para el Señor. Pero yo quiero quedarme con la tercera y la más importante para mí y para esta enseñanza. En esa época no existían los dispositivos para preservar la comida, no había refris. Pedro no fue en la Santa Cena, abrió el refri, sacó el vinito, o sea, eso no existía en esa época. Entonces, comprendiendo eso, ellos tenían que tener formas para poder preservar la comida. Si no, simplemente usted mata un animal, le duraba 3 días la carne y ya era incomible, estaba podrido, estaba enfermo, usted se terminaba enfermando. ¿Cómo fue el proceso que ellos usaban para preservar la comida? La civilización comprendió que a través de la sal usted logra hacer que la carne se preserve por mucho tiempo. De hecho, en Estados Unidos hay algo que se come mucho que se llama el beef jerky, que eso se preserva en sal y literalmente queda como una goma, pero es carne. En el fondo, en la esencia es carne. Y dura días, meses incluso. Ellos utilizaban la sal para preservar. Y ahora sí, quiero que me empiece a agarrar temas en el aire. La sal fue hecha para ponerse en contacto con la carne y evitar que la podredumbre la consuma. Espero que me esté entendiendo lo que le estoy diciendo. Ese mundo de ahí afuera lo consume la podredumbre. Si no hubiese temor de Dios, no hubiese una iglesia que anuncia los principios y la moral cristiana, ese mundo estaría corrupto en delitos, en drogas, en adicciones, en dolor, en violencia, en violaciones, en pecados, podrido. Y ese mundo está ahí pudriéndose. Y la única forma en que el mundo deje de
pudrirse es si nosotros que somos sal vamos y tocamos el mundo y lo impactamos para que el mundo se preserve y deje la podredumbre que tiene el mundo. Usted tiene la responsabilidad suya y mía de ir impactar el mundo y que el proceso de pudrición se detenga. Para eso es la iglesia, para eso está usted, para eso usted tiene que ir a predicar, para eso usted tiene que salir, para evitar que la podredumbre consuma el mundo. 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. La segunda comparación que la Biblia nos enseña es acerca de la luz. Y dice una vez más, usted y yo somos luz. Usted y yo somos luz. Y creo que esa comparación, a mí me bendice tanto. Saber que el Señor mismo se hace llamar luz y nos dice a nosotros que somos luz, con el montón de defectos que tenemos. Dice que nosotros somos luz, pero la condición para que usted sea luz es usted tener la luz, pues usted va a reflejar lo que usted tiene. Nosotros somos luz y el Señor nos habla que nosotros tenemos la responsabilidad de ser luz. Y entre las características que le pone a la luz, ahí me detengo un momento. Cuando usted piensa en luz, yo en mi mente pienso en un bombillo que se prende, o sea, un bombillo que se enciende. Vea, mi hermano, en esa época no habían bombillos, eso no existía, no había electricidad. En esa época lo que se manejaba era candelabros que funcionaban con aceite, y usted encendía el candelabro y el candelabro daba luz o no daba luz. Era 100 o 0, o todo o nada. No existían estas luces como las que tenemos aquí bonitas, que se empiezan a regular para el ambiente y para que la gente pueda leer Biblia, y estas luces de aquí que se pueden regular y apagarse. Eso es un invento de nosotros los que vivimos hoy en día, porque nos hacemos llamar luz, pero estoy en un ambiente donde hay puras tinieblas y me empiezo a regular chiquitito y me empiezo a esconder aquí para que nadie se dé cuenta que yo soy cristiano. Y cuando estoy en la iglesia lo enciendo a full, vengo y danzo y brinco y todo. Eso no existía. Eso no es lo que la comparación bíblica nos dice. Nos dice que si usted es luz, quiere decir que vino el Señor siendo luz. Vino el Señor, te encendió, y te encendió para que nunca te apagues. Te encendió porque siempre vas a dar la misma luz. Te encendió porque estés en tu trabajo, en tu casa o en la iglesia, vas a hacer lo mismo. Vas a llevar la luz de Cristo donde quiera que estés, consecuente y encendido. Esa parábola empieza diciéndote eso: o eres luz o no eres luz. Y si tienes a Cristo, eres luz. Eres luz. Si hoy dices, Derek, yo no tengo luz, mi primer pregunta te tengo que preguntar: ¿realmente tienes a Cristo? Porque si lo tienes, eres luz. Y empieza a hacer una comparación y dice: nadie puede esconder una ciudad que está puesta sobre un monte, porque si usted va caminando y ve una ciudad, y más una ciudad sobre un monte imponente, es imposible esconderla. Tenés que verla. Como es imposible e irracional poner una luz debajo de una mesa. Es irracional, y esa es la comparación que hace. Si usted pone una luz debajo de una mesa, si una luz fue creada y usted la pone debajo de una mesa, es irracional. No tiene ningún sentido. La luz fue creada para estar encima de la mesa, para alumbrar, como esa ciudad fue puesta ahí para que la gente la vea. Esa luz tiene que estar puesta para alumbrar. Y quiero dejarle esto, creo que bendijo mucho mi corazón cuando estaba haciendo la enseñanza, y espero que sea bendición para usted. Dice el 15: y alumbra a todos los que están en casa. Tu luz primeramente fue puesta para alumbrar en tu casa. Primero. Y es el lugar más importante donde tienes que hacer luz, y el más difícil a la vez. ¿Sabes por qué? Porque en tu casa todos conocen todo suyo. En su casa usted está expuesto. De hecho, si usted entra a un seminario serio, teológico,
lo primero que le van a pedir es una carta de recomendación de su esposa, que avalúe que usted es una persona de Dios. Porque ¿quién más que su esposa que lo conozca usted? ¿Quién más que mi esposa que diga si realmente soy quien soy? Dentro de la iglesia es muy fácil. En la casa hacer luz es otra cosa. Y nosotros estamos llamados a hacer luz en la casa. Yo quiero invitar hoy, lo hice en los otros 2 cultos, y quiero invitarlos a que analicemos cómo debería yo de comportarme siendo un hombre de Dios. Tal vez muchos hemos fallado, y más que llevarlo usted a condenación, la condenación es llevarlo a juicio. Yo no quiero llevarlo usted a juicio. El juicio no produce nada. Yo quiero llevarlo usted a una confrontación, que usted sea confrontado con la palabra, porque yo anhelo que usted y su casa cambie, no que usted salga de aquí siendo el mismo. Yo no quiero condenarlo, quiero confrontarlo, que usted cambie. Yo creo que muchas veces, a veces vamos a tener que detener nuestra vida de todos los días, sentarnos frente a nuestra familia, más si usted es el jefe de su casa. Creo que vamos a tener que sentarnos en algún momento y decirle: ¿sabes qué? En medio de una cena, póngase esta imagen, usted con su esposa y sus hijos, o usted siendo la cabeza del hogar, y decir: perdónenme porque he fallado, no he sido luz para mi casa, no he sido un representante de Cristo como debería de serlo, porque he hecho cosas que no agradan a Dios. Y quiero decirles que a partir de hoy voy a empezar a ser una persona distinta, y voy a empezar a reflejar esa luz en mi casa. Si usted hace eso, mi hermano, y si usted ha fallado, yo quiero decirte que si tú te humillas por el Señor, vas a ser exaltado. Que si tú te humillas como cabeza en tus hijos y en tu esposa, lo que vas a encontrar es aceptación, y lo que vas a encontrar va a ser admiración. Si tú te humillas, lo que vas a producir en ellos es que ellos se acerquen en amor en vez de que se alejen en enojo. Yo creo que muchas veces tenemos que hacer eso, porque la luz que nosotros debemos de dar es luz, y por eso el Señor da ese ejemplo, porque donde hay luz, las tinieblas tienen que disiparse. Escúcheme, mi hermano, donde hay luz, las tinieblas tienen que salir. Donde hay luz, la oscuridad se va, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es al que le tenemos que dar gloria, al Señor es al que le tenemos que dar honra, y al Señor es que tenemos que imitar y ser luz en la casa. Quiero cerrar con esto. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 13, 20 y 21. Y levadura. Aquí hay 2 interpretaciones. Por cuestión de tiempo no me puedo meter en las 2 interpretaciones. 13, 20 estábamos hablando. Por cuestión de tiempo no me puedo meter en las 2 interpretaciones de este capítulo bíblico, pero quiero leerle esto y quiero utilizar la que teológicamente aplica más a la prédica. Otro día podemos ver la otra. Versículo 20 dice: y volvió a decir otra vez Jesús: ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Qué debería de hacer usted y yo para representar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Esta parábola tuvo que haberle explotado el pensamiento a los discípulos que escucharon. ¿Sabe por qué? Porque la levadura, si usted la encuentra en el libro de Éxodo, en el libro de Números, en el libro de Levítico, tiene una connotación negativa de pecado y de orgullo. Y cuando el Señor empieza a hablar y dice: esto es semejante, el reino de Dios semejante a la levadura, ellos tuvieron que haber dicho: ¿qué está pasando? ¿De qué me está hablando? Y todavía más aún, empieza una parábola hablando de una mujer y no de un hombre. Pero el Señor viene, y el Señor fue puesto para romper estereotipos, para romper modelos, para romper esquemas. Y el Señor habla de esta parábola donde habla de un poquito de levadura.
en 50 libras de harina. 50 libras de harina, 25 kilos de harina. Vea, yo he visto a doña Elvia hacer pan. Y es un poquitito así de pan. Ya con ese pedacito de masa se hace un montón de pan. Estamos hablando de 20, 25 kilos de masa, con un poquitito de levadura. Y la levadura, ese poquitito, lo primero que hace esta mujer es que para que la levadura se incorpore a la masa, usted solo lo puede lograr a través de presión. Presión. Usted tiene que empezar a amasar, remangarse las mangas y empezar a darle durísimo a la masa. Esa presión, mi hermano, es lo que sucede cuando nosotros, siendo levadura, tocamos esa masa. Cuando usted toca el mundo, va a recibir presión. Pero conforme se va dando esa presión, lo que la levadura empieza a producir, y no sé si esto es algo que usted lo sabía, pero lo que la levadura produce es que la levadura toca la masa y le empieza a dar vida a la masa. Y la masa empieza a crecer y empieza a leudarse y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y solo se ocupa un poquito para que ese montón de pan que alimenta a 100 personas empiece a producir vida en esa masa. Porque si usted me está entendiendo lo que estamos hablando, ese mundo carece de vida. Ese mundo carece de propósito, ese mundo carece de paz, ese mundo carece de vida, porque la vida es Cristo. Y en el momento donde alguien que entiende que es levadura y toca ese mundo, el mundo empieza a crecer y el mundo empieza a dar frutos de vida. Mi hermano, cierro con 3 cosas. Si quieren los de alabanza pueden ir pasando. Ya voy cerrando. Gloria a Dios. Espero que usted esté conmigo, que la esté pasando bien, que entienda lo que el Señor le está hablando hoy, que llevemos esto de lo conceptual a lo práctico. Y quiero dejarle 5 enseñanzas que creo que van a ser de mucha bendición también para usted que está en su casa. Número 1, cada una de estas parábolas muestra lo que somos y no lo que seremos. Sí, mi hermano, como creyentes nosotros tenemos que buscar ser santificados, crecer en la obediencia de Cristo, crecer en su palabra, crecer en su obediencia, crecer en oración, crecer en congregarse. Congregarse no es algo que a mí me nace necesariamente, es un mandato y es algo que yo tengo que cumplir como creyente. Entonces, pero cada uno de esos disciplinas espirituales no indican que yo paso a ser más sal, más luz o más levadura. Lo que produce que yo sea sal, luz y levadura es simplemente el haber sido nacido de nuevo. Es lo único. Usted es sal, usted es luz y usted es levadura. Usted fue creado para tocar el mundo y preservar lo podrido para que no se pudra. Usted fue creado para que donde hay tinieblas, usted entre y disipe las tinieblas. Y usted fue creado para que donde hay muerte y no sirve para nada, usted toque y brote vida. Para eso fue creado usted. Y si usted no lo cumple, usted no está cumpliendo el propósito de Dios. Y si usted no sirve para nada, no sirve. Pero el nacido de nuevo entiende que solo necesito comprender y actuar. Punto número 2. Todo produce una reacción. Cada uno de estos elementos produce una reacción. Y una reacción total y completa. Una reacción que preserva en el tiempo. Cada uno de estos elementos va a afectar su exterior y no su interior. Va a afectar lo que está afuera y no lo que está dentro. Porque quiero hablarle del punto número 3 de una vez. El impacto de la cantidad. Usted solo necesita un poquito de levadura para que toda la masa se leude, para que todo empiece a ser transformado. Usted solo necesita un poquito, hacer un poquito. Y quiero hacer un ejemplo. Lo hice en las otras 2 reuniones. Eric, si me ayudas con la puerta, chicos, si me ayudan con las luces, vamos a apagar todo. Y quiero darle este ejemplo.
Si usted tiene su celular a mano, sáquelo porfa, todos, si puede. Y quiero hacerle esto. Chicos, si me ayudan con las luces, porfa. Eso, y las otras también. Yo sé que estamos en transmisión en vivo. Si usted no puede ver, no se preocupe. Si hay alguien atrás ahí que pueda prender, gracias. ¿Quién es ese? Ok, no lo veo, no te veo por la oscuridad. Ok, si ahí me pueden, si usted puede ver para allá atrás, ahí que hay alguien prendiéndome el foquito del celular, usted ve que una sola pequeña luz, y sé que estamos de día y estamos casi al mediodía, que es el momento donde más debería haber luz, pero una pequeña luz empieza a producir que todo el ambiente alrededor de esa luz empieza a dar luz y empieza a verse, y donde había oscuridad todo se empieza a ver. Si usted tiene su celular, quiero invitarlo a que lo saque y prendas la luz igual que nosotros. Mi hermano, cuando cada uno empieza a sacar esa luz, ojo, ya casi no ocupamos las luces de aquí ni las luces de atrás, y cuidado y no empieza a ser todavía todo más visible. ¿Por qué? Porque si un poquitito de sal, si un poquitito de sal empieza a dar luz en un espacio, ¿qué pasa? Cuando esa luz empieza a ser luz en casas, en hogares, en regiones, ciudades, países, y el mundo va a ser transformado cuando su iglesia se dispone cada uno a empezar a hacer para lo que fue creado. Y fuiste creado para hacer luz, para hacer luz, para hacer sal y para hacer levadura. Si quieren me ayudan otra vez con la luz. Lección número 3, me quedan 2 más. 4, un día en la comunidad y 6 fuera. Mi hermano, Dios sí nos llama a congregarnos, y está bien, y hay que ir a la casa y adorar, y es importante que como comunidad nos retroalimentemos, crezcamos en adoración, nos edifiquemos los unos a los otros en dones, y eso es una bendición, y crecemos mucho en el Señor. Y tal vez tienes otro día, un discipulado o algo más que hacer, pero son 2 días en la casa y 5 fuera. ¿Sabes qué te quiero decir? La sal dentro del salero no sirve para nada. La levadura dentro del paquetito no sirve para nada. Y la luz puesta debajo de la mesa no sirve para nada. Empieza a actuar cuando usted va afuera. En esos 5 días que usted tiene la oportunidad de interactuar con personas, de verse con gente, de estar en su trabajo, de impactar, ahí es donde la sal hace efecto. Ahí es donde la luz hace efecto. Ahí es donde la levadura hace efecto. Nosotros estamos llamados a entender que el ministerio no es los domingos en la casa, es en todo momento, cuando usted está haciendo sal, luz y levadura allá afuera. Iglesia, estamos llamados a estar afuera, tocando lo de afuera, ministrando lo de afuera, hablando lo de afuera, en todo tiempo, no importa cómo te sientas. Esto no es un tema de emociones, es un tema de identidad, de lo que eres. Y punto número 5, personalmente a mí este es el que más me bendice, por eso lo dejé al final. Cierra tus ojos. La Biblia habla en el libro de Zacarías a través de este profeta, y empieza a hablar de cómo iba a ser, y larga historia de cómo iba a ser cautivo el pueblo de Judá, y empieza a contar la historia de cómo funcionan los reinos de ese tiempo. Y los reinos de ese tiempo, igual que este tiempo, funciona que la conquista viene con el conflicto, la conquista viene con la batalla, la conquista viene con la guerra, con el choque, con el dolor, con el desánimo. Así funciona el mundo, y así funciona el mundo de las tinieblas. Pero le voy a decir cómo funciona el mundo del Señor, y cómo funciona el avance del reino de Dios, que es usted y yo. El avance del reino de Dios funciona así. Zacarías 4:6 dice: el Señor dice a Zorobabel: no es por el poder, ni por la fuerza, ni por los tanques, ni por la guerra, ni por la brava. No predico por la brava, no es por la brava, no es al choque, sino por mi Santo Espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Solo necesitas su Santo Espíritu. Solo necesitas su Santo Espíritu para transformar tu casa. Solo necesitas su Santo Espíritu para transformar tu región. Solo necesitas su Santo Espíritu para transformar tu lugar de trabajo. Es lo único que necesitas.
con esto despido a la gente que nos acompaña por internet. Vamos a adorar como iglesia al Señor.